mis queridos amigos y amigos, consecuentes con Vida TV, a través de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Feliz nuevamente. Aquí estamos de nuevo para seguir conversando de lo que ya teníamos dos veces hemos estado hablando acerca de la fe. Hoy es la tercera vez y seguiremos hablando de la fe las veces que sean necesarias, hasta que usted pueda entender, o yo, más bien, perdóneme usted, yo soy quien debe tratar de hacerse entender. Y le doy gracias a Dios por este momento, gracias al Señor por la oportunidad que tengo vez tras vez de poder canalizar esta inquietud de que lo que uno entiende lo puede proyectar a través de un medio y muy especialmente con el profesionalismo con que se hace en Vida TV, todo lo que de Dios tenemos para compartir. Cuando hablamos la última vez de la fe, eh, tuve que echar mano, a lo mejor de forma hasta aburrida, y leer un poco de lo que escribió el doctor Antonio Alsina Fortaza. Y bueno, pero eso es para que ustedes perciban, entiendan. Yo no voy a hablar algo sin que tenga por lo menos el apoyo científico de un profesional. Este punto de la fe debería ser tratado mejor por los que son profesionales siendo cristianos. Pero los profesionales que siendo cristianos no quieren ser pastores y quieren ser otra cosa. Pero esto deben estarlo enseñando los profesionales que han nacido de nuevo, porque para eso Dios los ha formado. Entonces uno tiene que hacerlo sin ser ese profesional, tiene que esforzarse en estudiar y entender y compartir con ustedes esto que Dios ha puesto como peso en nuestros corazones. Entonces sigamos con la parte 3 de Hablemos de la Fe. Les decía yo la última vez que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y que la parte del espíritu está compuesto, tiene capacidades como son la conciencia, la comunión y la intuición. Y que si hablábamos de la fe, tendríamos que ubicarla en nuestra conciencia, en el espíritu, pero como la conciencia es parte del espíritu, entonces la fe está en nuestra conciencia, siempre, desde un principio. Cuando Dios nos diseñó, allí tenemos la fe. Allí tenemos la fe. Ahora, esa fe que está en nuestro espíritu, Dios se encargó de que mediante procesos llegue a materializarse en acciones. Y esto solo es posible cuando del espíritu salta al alma y el alma tiene un área que se llama la mente. Y en la mente está la razón, está la capacidad de pensar, el de ordenar ideas, de crear relaciones entre esas ideas, de concebir cosas, de la creatividad, representa la potencia intelectual del alma, el propósito de la voluntad, el conocimiento y el aprendizaje. Todo eso es la mente. Pero luego, digamos que el cerebro, que es el soporte físico que corresponde al cuerpo, es quien traduce a través de la sinapsis, de la relación que sucede allí a nivel de cerebro, para que entonces se convierta en una acción, en un obrar. Esto es el proceso que intentamos explicar la vez anterior. Sin embargo, decíamos que es allí en la mente donde están lo que yo denomino los 4 mecanismos de transferencia, que son la revelación, la visión, la inspiración y la iluminación. Es allí donde sucede eso. Ahora bien, hay un proceso y la Biblia me habla de esos procesos. Qué dice la Biblia? Para que vayamos
y hoy intentemos abordar lo relativo a la fe como fruto. Pero antes, permítanme como que rematar esta parte con con este punto que es, ¿qué dice la Biblia en cuanto al proceso que los hombres han intentado científicamente explicar? La Biblia lo dice de manera sencilla y para tal objeto yo voy a tomar dos pasajes que encuentro en las Escrituras. Uno de ellos es Santiago, en el capítulo 2, los versículos que van del 14 en adelante. Insisto en esto, la fe todos los hombres lo tenemos. Desde que nacemos tenemos la fe. Ahora, que luego el niño se va desarrollando hasta que tome conciencia de que tiene ese recurso, de que tiene ese insumo, es para que entonces se pueda eh, expresar en términos de acciones, de obrares. Para que esto suceda, eh, el hombre tiene una parte muy importante en la mente que tiene que ver con la voluntad, la razón, el análisis, todas estas cosas suceden en el alma. Pero aquí la Biblia recoge cómo es ese proceso. E inclusive Santiago, el escritor, se preocupa por aclarar el asunto. Y dice así en el versículo 14 del capítulo 2: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Esto es muy agresivo de parte de Santiago. Todos tenemos fe, así en nuestra conciencia, en el espíritu. Allí está, porque Dios la puso allí. Allí está, porque es que con ellas necesitamos señorear, con ellas necesitamos vivir, pero tiene que transformarse en un creer, y esto sucede en la mente. Escúcheme bien. Dice Santiago, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, que lleva la parte práctica del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha el hecho de que nosotros tengamos fe en nuestro espíritu si no lo transformamos en una obra? ¿De qué sirve eso? Eso está diciendo Santiago. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es sencillo. No, yo tengo fe. Ah, sí. Tú tienes fe. Sabes que tienes la fe. Pero de parte de Dios nos hace saber hoy, y por eso está escrito, de que esa fe tenemos que transformarla en un obrar. O sea, tenemos que expresarla. Y eso reclama un proceso. Entonces hay que creer y eso sucede en la mente. Más quiere saber, dice aquí Santiago, más quiere saber hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, él tenía fe, pero hasta que no puso a Isaac en el altar para ofrecerlo en sacrificio, él mismo, porque Dios sí sabía que le había dado fe, pero él mismo manifestó un creerle a Dios, lo evidenció, lo especificó con una acción, aunque fuera contraria a su sentimiento, a su amor por su hijo, al único que tenía. Es muy importante esto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Escúcheme bien. No solamente por la fe, si nosotros sabemos que está allí, porque todos tenemos fe, sino que esa fe tiene que transformarse en unas obras. Pero las obras no van a venir, es decir, no las vamos a hacer sin que antes no creamos, porque primero sucede en la mente. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la parte que tiene que ver pues con el hacer cosas, que tiene que ver con la voluntad? Hasta que no suceda eso, entonces es solamente la fe está a nivel potencial en nuestro espíritu. A esto se refiere la palabra y por eso estamos conversando. Entonces dice, asimismo también Rahab la ramera, que fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Cuando fueron aquellos espías a Jericó, donde estaba viviendo Rahab, entonces ella les dijo, yo creo en ustedes. Yo creo en el Dios que a ustedes adoran. Yo creo en lo que Dios está haciendo con ustedes como pueblo. De manera pues que yo los voy a esconder a ustedes para que no los encuentren y los maten. Y los voy a enviar. Y entonces hizo todo aquello. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Expresó con acciones, con obra, lo que ella decía que creía de ellos y del Dios al cual ellos servían y obedecían. No es, no basta con la fe en potencia, no es suficiente. Por eso es que hay que creer. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, esto recoge Marcos en el capítulo 1, bueno, el tiempo ha llegado a su fin y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Creed en esta información, en la dinámica, en el método que yo traigo para que ustedes puedan ser salvos, para que puedan entrar al reino. Juan, cuando escribe en el capítulo 20, en el Evangelio según San Juan, dice que todas las cosas que él escribió es para que vosotros creáis, para que creáis, porque es necesario creer. Es de suma importancia. Es así como pasa. Aquí está la importancia de creer, no solamente de saber que tengo fe. Posiblemente no podemos evitar decir que tenemos fe en Dios sin que todavía salga alguna obra. Eso no nos salva. A usted, mi querido amigo y mi querida amiga, usted sabe que Dios existe. Usted sabe que Dios existe y que dio a Jesucristo, a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Usted lo sabe, pero tiene que creer. Y el creer es recibirlo y permitir que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a su vida. Y cuando esté morando a su vida, usted se va a hacer solidario o solidaria con las ordenanzas, con los mandamientos de Dios. Ahí usted entró en el creer y eso es lo que lo salva. De manera que la fe en potencia no es suficiente. La fe está allí. Todos los hombres la tienen, todos los hombres, pero la fe que tienen, ese recurso, ese insumo que tienen a nivel del espíritu, por tenerlo ya no son salvos. Tienen que creer, tienen que ocurrir algo con la mente. Bendito sea el Señor. Ahora voy con otro pasaje. Voy con otro pasaje que encuentro en, uh, en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de cómo es que Dios viene tratando con el ser humano y muy especialmente hasta con el pueblo de Israel cuando le habla de un nuevo pacto.
En el nuevo pacto, Dios se lo muestra primero al pueblo de Israel. El profeta Jeremías por allá, antes inclusive de ser llevados cautivos a Babilonia. Y el Señor le muestra a Jeremías, dile esto al pueblo de Israel, que habrá un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, por supuesto, iba a venir el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo iba a enseñar y iba a morir por nuestros pecados, iba a resucitar al tercer día y ascender a los cielos y enviar el Espíritu Santo para que todo aquel que en él cree participe de el nuevo pacto. De manera que por la fe nos lleva, la fe como tendencia de vida, y eso es muy importante porque la fe potencial no sirve, sino que cuando ya se hace tendencia de vida es porque permanentemente le está creyendo a Dios. Y esto hace que nos lleve al plano del evangelio como método, y el evangelio como método nos conduce a participar del nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento, pero que está anunciado también en el Antiguo Testamento, como esto que a continuación comparto con usted, Jeremías 31, donde dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, es decir, de los días del Señor Jesucristo, dice Jehová. Y aquí está la parte de cómo sucede ese proceso del espíritu a la mente al cerebro, de la conciencia a la mente al cerebro. Y luego, obviamente, en nuestras acciones. Y dice aquí: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí están todos los mecanismos de los que les hablé. Aquí está la revelación, aquí está la iluminación, aquí está la inspiración, aquí posiblemente esté la visión. Pero esto pasa en la mente. Porque el Señor dice: daré. En ese daré está incluido estos 4 mecanismos de transferencia. ¿Para qué? Para que la fe que está a nivel de insumo o de recurso en nuestra conciencia, entonces pase a la parte que tiene que ver con la mente. Que la llama aquí corazón. Entonces dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros la escribamos con nuestras acciones. Para que nosotros hagamos de esa ley y de esa ordenanza, de esos preceptos de Dios, los hagamos acciones. Esto es de suma importancia. Yo creo que esta parte eh, está un poquito más clara y nos ayuda a entender esto de la fe. Sin embargo, como las promesas se convierten en deuda, ahora voy a pasar a la parte que tiene que ver con la fe como fruto. Esta primera parte que vimos es la fe que todos tenemos, la fe que se denomina natural, la fe que sin duda alguna Dios la da desde el principio. A ver, quiero recordarle esto. Hay una corriente pensante, hay una doctrina, una tendencia escolástica que enseña que Dios nos da la fe que nos va a salvar en un momento determinado, de acuerdo a su soberanía y a su voluntad, y que la Biblia lo llama escogidos. Ese pensamiento no es de Dios, pero eso tiene siglos en el ambiente. Y esa tendencia se denomina el calvinismo, que comenzó con San Agustín de Hipona en el tercer siglo después de Cristo.
En su momento estaremos abordando este asunto, pero por ahora quiero abrir el paréntesis y cerrarlo de nuevo, porque es que mucha gente habla de la fe salvadora. Y yo recuerdo que la vez anterior le dije, yo no encuentro ningún versículo en la Biblia que hable de que Dios nos da la fe en un momento determinado. Él nos dio la fe desde un principio, desde que nacemos, desde que fuimos concebidos, nos dio la fe como un insumo, como un recurso. Pero cuando ya nosotros maduramos, tenemos una conciencia desarrollada, entonces nosotros en nuestra mente creemos por ese insumo que tenemos. Por eso es que hay una relación estrecha entre el creer y la fe, inclusive hasta en el idioma. Fíjese, por ejemplo, en el idioma en que fue escrito, la fe, que fue en el griego, la fe significa pistis como sustantivo, pero en la mente se hace verbo y se llama pisteo. Eso es creer. Yo creo que el detalle de la explicación te ayuda, mi hermano, para que no te vacunen. Ahora quiero hablar acerca de la fe como fruto. Si la primera vez estuvimos hablando de la fe natural, la fe que todos tenemos desde que nacemos, ahora vamos a hablar acerca de la fe como fruto, porque eso lo dice la Biblia. ¿Y cuál es el ángulo de apreciación que nos ayuda a entender esto de la fe como fruto? Bueno, Pablo habla al respecto en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5 y los versículos 22 y 23 dicen así: mas el fruto del Espíritu, esto es muy importante, esto reclama que el Espíritu Santo es necesario que esté en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es quien nos va a ayudar a que nosotros, en nuestro carácter, pueda aflorar, a través de nuestro carácter, pueda aflorar eso que tiene que ver con el creer. Esto es de suma importancia. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo importante que quiero destacar aquí es el hecho de que aparece aquí la fe como fruto. Ya no es la fe como un insumo, como un recurso del que tiene que haber una transformación, un cambio para que ese sustantivo, esa sustancia se transforme en un verbo y entonces en nuestra mente hace que comience el asunto a convertirse en una acción, en un obrar. La fe que se ve, que era lo que estaba hablando Santiago, la fe que se ve, la fe que se sabe, la fe que se oye, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es que viene, es decir, hay una transformación. Eso lo dice la palabra y ahí utilizamos un tercer versículo para explicar el proceso. Pero retomo aquí para hablar acerca de la fe en esta segunda parte, en esta parte que ya no es la fe natural, sino que es la fe vista desde la perspectiva de un fruto. Entonces yo quiero hablar de eso. La fe que se ve, la que se sabe que está relacionado con una convicción, la fe que se oye cuando tú la hablas, son el resultado del crecimiento espiritual, que podríamos llamar al final madurez espiritual. No es lo mismo el crecimiento espiritual que la madurez espiritual. El crecimiento espiritual está relacionado con el hecho de que usted está en un proceso en el que está cerca de Dios, está orando, está obedeciendo, está pegado a Dios.
Ese es un crecimiento espiritual. La madurez espiritual es el resultado del crecimiento espiritual. Es por eso que yo quiero hablar aquí que la fe, ese obrar, se manifiesta por vía de lo que es el carácter. El carácter. Digo aquí que está relacionado estrechamente con la madurez espiritual y esto producto de la presencia del Espíritu Santo en el creyente que obedece y se inclina por las cosas de Dios. Esto lo tengo yo escrito aquí y lo hice así para poder utilizar el menor tiempo en la comunicación del mensaje para con usted. Usted que está atento y atenta a esta palabra. Tengo aquí que la traducción de esta idea, es decir, de la fe como fruto, la podemos relacionar con el carácter del hombre que tiene que ser trabajado, edificado a semejanza del carácter de Cristo. Es decir, nuestro carácter, lo que nosotros somos, lo que queremos. A ver, el carácter de Dios está relacionado con la palabra, el carácter relacionado con su nombre, con lo que Él generalmente manifiesta. Eso es el carácter de Dios. Y Jesucristo, cuando vino a la tierra, cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él manifestó un carácter. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Y en ese sentido, Pablo ora y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Ya no decimos así, no, el carácter de Dios, no, ya sabemos que Cristo es Dios, pero ya es un hombre del que estamos hablando. Ya es un hombre porque Jesucristo fue perfecto Dios y perfecto hombre. Entonces, su carácter nosotros lo percibimos cuando estamos estudiando su vida, nos damos cuenta de que ese carácter está estrechamente relacionado con su palabra y el comportamiento, las obras, la que él hace, lo que él quiere hacer. Mientras que la personalidad es cómo lo hacemos. Eso es otra cosa. ¿Cómo lo hacemos? Esto puede ser intervenido. ¿Por qué? Por las enseñanzas en el hogar, por la educación, por los niveles de educación. Una cosa es el carácter y otra la personalidad. Prosigamos. Este proceso en la Biblia se denomina santificación del creyente. Cuando estamos hablando de la fe como fruto, estamos hablando del carácter, pero que ese carácter, al ser afectado por la presencia del Espíritu Santo y la voluntad de la persona se hace solidaria con la dirección del Espíritu Santo, entonces ese proceso se denomina santificación. Y la santificación me hace entrar por tres áreas, más bien tres etapas, diríamos así. Esas tres etapas tienen que ver con la separación, dos, la consagración y tres, la dedicación. Nuestro carácter es afectado, en el proceso de santificación. Nuestro carácter es afectado, sufre algunos cambios, sí, solo si yo quiero que eso suceda. ¿Y cómo? Me fijo en la palabra, cómo es que se movió el Señor Jesucristo. La palabra es la que me ayuda, juntamente con el Espíritu Santo, a tener el carácter que tuvo Cristo. Y tengo que imitarlo. Tengo que imitarlo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque es necesario que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De manera que necesitamos esa fe que luego cree, aditarla o fusionarla a nuestro carácter, al carácter de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien,
En cuanto a la separación, nuestro carácter debe experimentar o estar relacionado con la separación. Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo tiene lo suyo, tiene su príncipe que es Satanás y tiene sus tendencias. Propone tendencias de vida, pero esas seguro que la propuesta de las tendencias de vida que ofrece el mundo nada tiene que ver con el carácter de Cristo. Y nosotros necesitamos parecernos a Él. Necesitamos fructificar. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que la fe, el creer mío, se pueda hacer evidente con la voluntad del Señor en cuanto a que yo quiera permanentemente no tener nada que ver con lo que se practica en este mundo. La fe como fruto en la santificación también me lleva al proceso o al nivel de la consagración. Entonces allí nos convertimos en estudiantes, en alumnos de Dios. ¿Cuánto estudiamos la palabra? ¿Cuánto estudia usted la palabra? ¿Cuánto? A veces no sirve. Pero queremos saber. Eso no puede ser. Si el Señor permanentemente está diciendo escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así es como me puedes conocer y copiar mi carácter. Si no, no sirve. Si no, somos unos religiosos, nada más que eso. Pero yo estoy apercibido de que si usted está plenamente identificado con lo que estamos hablando y pendiente de lo que estamos conversando en este momento, es porque usted quiere separarse del mundo y consagrarse a Dios, es decir, estudiar, conocerle. Oseas, en el capítulo 6, versículo 6 dice que misericordia quiero más que todos los sacrificios y conocimiento de Dios más que holocausto. Él quiere misericordia y conocimiento. Esas son las prácticas. Eso es práctico. ¿Cuánto conoce usted a Dios, a su Salvador, a su Señor? ¿Qué es lo que quiere? Verdaderamente Él podría ser Señor suyo si usted no hace lo que Él dice. Porque muchas veces queremos decirle Señor y hacemos lo que nos da la gana. Y eso no lo quiere Dios. Por eso dice el Señor, me llamáis Señor y no me honráis, porque hacéis lo que te da la gana. Entonces, la consagración es convertirnos en alumnos. Y ese es parte del carácter. Ese es parte del carácter. Ese es parte de lo que tiene que ver de la fe como fruto. La fe como fruto también tiene que ver con la dedicación, que es el tercer aspecto o el tercer nivel. La dedicación tiene que ver con el servicio, sobre todo lo que tiene que ver con el servicio de la formación que usted ha recibido cuando estaba en la consagración y en la separación, en el servicio, en el ministerio. Bendito sea el Señor. Entonces ya tenemos estos aspectos muy importantes. También tenemos esto, escúcheme bien. No debemos olvidar esto, porque lo tengo aquí anotado, que la separación, la consagración y la dedicación nos van a llevar al plano de las recompensas. Hay recompensas por esto. Pablo en una oportunidad, dirigiéndose a los de Corintio en su segunda misiva, específicamente en el capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, no es según lo que haya pensado o según lo que tenga usted como potencial, no, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, ese es uno de los eventos que van a ocurrir para con la iglesia en la otra dimensión, en el cielo, como usted lo quiera llamar, cuando venga el arrebatamiento.
va a haber el bemá de Cristo, es decir, el tribunal de Cristo, donde se van a recibir los galardones en función de lo que usted hizo. Bendito sea el Señor, porque lo que hacemos tiene su recompensa. Alabado sea Dios. Quería tocar ese punto. Y ya por último quiero tocar que el sentido de que hoy hablemos de la fe como fruto está en la necesidad de cumplir la ley de Dios. ¿Cuál es el cumplimiento de esa ley? Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, esto es la libertad que tenemos ahora que estamos en Cristo de servirnos por amor los unos a los otros. Y todo esto tiene que ver con la fe como fruto. Si usted entendió esto, entonces ya estamos listos para avanzar y luego estaremos hablando acerca de la fe como don y la fe como en un estilo de vida, como tendencia de vida. Pero esas dos últimas partes yo aspiro cubrirlas en un siguiente programa. De manera que ya nos amerita atender un cuarto programa. Por ahora nos queremos detener, no sin antes darle gracias a Dios por este momento tan especial. Especiales porque estamos tocando las cosas especiales, mi hermano, mi hermana. Estamos tocando las cosas de Dios. Siga dándole like a todo lo que tiene que ver con Vida TV. Hay muchos hermanos que están llevando enseñanzas preciosas. Proyecto Real, el programa que se llama Proyecto Real a través de Vida TV, está compartiendo las cosas a través de mí, del servicio y el deseo que tengo de compartir lo que yo entiendo. Y lo que yo entiendo a muchas personas les ha bendecido y eso me llena de gratificación, de gozo, de alegría, de saber que no estamos perdiendo el tiempo. Dele like y la forma en la que usted puede abordar todo lo que tiene que ver con Vida TV, @TV Play, @TV Play, @TV Play. Y allí usted puede participar de todo el trabajo que se hace con mucho gozo, con mucha alegría, con buena disposición en Vida TV. Por ahora nos detenemos y que el Señor me los continúe bendiciendo en sumo grado.